Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia. Hoy con el vocero de los comerciantes que nos cuenta cómo pintan las ventas para esta Navidad. Con un ingeniero que produjo el descubrimiento artístico del año. Y con Tola y Maruja, que andan comiendo natilla y buñuelo en su tierra, Medellín. Se enciende el radar. ¿Cómo estará el comercio navideño con la amenaza de recesión y la crisis de las pirámides? ¿Qué dejará de comprar la gente? ¿Y qué comprará más? Paola Ochoa habla con el vocero de los comerciantes, Guillermo Botero, y le pregunta además en cuánto debe quedar el salario mínimo. Un ingeniero, Pablo Navas, terminó haciendo para Colombia el descubrimiento artístico de los últimos tiempos. Encontró que uno de los más importantes paisajistas del mundo había realizado buena parte de su obra en nuestro país. Navas le cuenta a María Elvira Samper los detalles de esta historia que se convirtió en libro. Oíste, Tola, si supites que unos cantantes de música rock protestaron porque en la cárcel de Guantánamo están utilizando sus canciones para torturar a los presos. El colmo. Y apostar que la cárcel no paga Saico a Simpro. Seguramente. El radar ya está encendido. ¿Qué tanto va a comprar usted en esta Navidad? ¿Cómo anda el bolsillo? ¿Restringirá algunos regalos con respecto a los del año pasado? Esas son algunas de las preguntas que se hacen los comerciantes y los economistas. Y hay varias razones para la preocupación. El crecimiento de la economía este año fue menor, el desempleo ha aumentado y la crisis de las pirámides y de EDMG dejó a mucha gente sin dinero. Por eso Paola Ochoa fue donde el presidente de FENALCO, el doctor Guillermo Botero, para que le pintara el panorama. Por fortuna es más optimista de lo que temíamos. Pero además, Botero anticipa en cuánto quedará el salario mínimo para el próximo año. Paola Ochoa entra al radar. Guillermo Botero, presidente de FENALCO, muy buenas noches, bienvenido al radar. Muy buenas noches, Paola, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo pinta esta Navidad para el comercio? La verdad pinta bien, hay toda una dinámica que yo aspiro que tenga un extraordinario comportamiento y con las promociones de Colombia Despierta en muchísimas ciudades, pues yo pienso que vamos a tener una buena temporada. ¿Extraordinario comportamiento es qué? ¿Ventas cuánto más? Yo miro con complacencia, y esta es una información meramente cualitativa, que ya los accesos a los centros comerciales comienzan a tener una congestión, la verdad, significativa, y que ya se ve que hay miles de personas dentro de los centros comerciales haciendo compras, que el tráfico se ha puesto pesado prácticamente en todas las ciudades del país, y que hay una buena dinámica, y eso la verdad nos complace mucho. Hay que recordar que la Navidad para algunos sectores es fundamental. ¿Cómo para cuáles? A ver, juguetería y bicicletería puede representar entre el 40 y el 45% de las ventas anuales. Wow, la mitad casi. Casi, sí, no hay que, no es tanto, pero casi. Y en joyería puede representar un 30%, es decir, una tercera parte, y eso sí es bien significativo. ¿Y para otros sectores, por ejemplo, carros, electrodomésticos? Bueno, digamos que esos están muy repartidos en el curso del año. Electrodomésticos, curiosamente, ha tenido una baja significativa, parece que la capacidad de los colombianos se ve bastante reducida, y es lógico por el incremento en las tasas de interés. En cuanto a carros, concretamente, ¿qué está pasando? A ver, carros, que es lo que existen datos muchísimo más claros. El año pasado fue un año récord en la historia, se vendieron 259.000 vehículos. Con un dólar ya 2.300 pesos, con perspectivas de 2.600 el año entrante, me imagino que todos estos vehículos importados, electrodomésticos importados, van a comenzar a aumentar significativamente de precio. El precio del dólar va a ser un factor diferenciador en el precio para el año entrante, o sea que todavía es tiempo que la gente compre carro, pero lo que es increíble son las facilidades de pago. Pero ¿qué tan buenas o qué tan malas pueden ser las ventas en Navidad en todos aquellos departamentos que dice usted son los que están cabizbajos? No, uno tiene que reconocer que la situación del Putumayo es una situación sumamente difícil. Por las pirámides. Claro, pero hay que recordar que es un departamento que no ha tenido una cultura de formalidad muy grande. Muchísima coca en el pasado, raspachines, vendiendo hoja de coca, ahora en otro negocio
ya no informal, sino digamos delictual, como el de las pirámides, pues la situación era fácilmente previsible que eso tenía que pasar. Bueno, eso en el Putumayo, pero en otros departamentos... A ver, Nariño y Cauca se ven afectados y obviamente allí tendríamos que decir que las navidades no van a ser tan sonrientes como en otras ciudades del país. Pienso que los planteamientos han sido sumamente claros en el sentido de que a nadie se le van a resarcir las pérdidas, ni más faltaba que los delitos contra el patrimonio económico los acabaran pagando el Estado y por ende todos los colombianos. Entonces, ¿usted no está de acuerdo en que se resarza a aquellas personas que perdieron la plata en las pirámides? No, hay que resarcirlos en el proceso de liquidación de las empresas, con unas fórmulas que pueden ser unas más ajustadas que otras. Y obviamente que hay que dar un apoyo en créditos blandos y en crear un entorno económico lo suficientemente importante. Pero contra fondos de la tesorería, obviamente que claro que no. Usted dice que las tasas de interés han afectado, por supuesto, el consumo de algunos bienes como electrodomésticos. ¿Por qué ese problema de las tasas de interés no va a ser ahorita también una piedra en el zapato para las ventas de Navidad? Ese efecto pues ya se dio en otros meses y de una manera u otra los colombianos han sido prudentes para sus compras de diciembre, esa es la expectativa. Hay unas cosas que hay que cumplir con la esposa, hay que cumplir con los hijos, hay que cumplir con los nietos, en fin, unas tradiciones familiares. Lo veo entonces muy positivo. Altamente positivo, la verdad yo soy un convencido de que si bien hay un proceso de desaceleración importante, significativo, no estamos frente a una recesión ni frente a un caos económico. Empieza la negociación del salario mínimo. Los trabajadores agrupados en la CUT han dicho que piden un 15% de aumento, los de la CGT un 12%. ¿Ustedes en Fenalco qué creen? ¿De cuánto debería ser ese aumento? Usted comprenderá que si nosotros llegáramos a aceptar cualquiera de las dos fórmulas, pues simplemente el incremento del desempleo sería salvaje en el país. Es claro los lineamientos de la Corte Constitucional en que a lo menos debe compensar el incremento del costo de vida del año en el cual se está negociando. Es decir, habría que tener en cuenta el año 2008. Si el año 2008 da efectivamente una inflación del 7.5, pues el incremento mínimo sería 7.5. Lo que sí no está de acuerdo es con la propuesta, por ejemplo, que hizo la semana pasada el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que dice que en Colombia lo que se necesita es bajar el salario mínimo. Por Dios, Paola. No, descartada. No, pero imagínese cómo va a aceptar uno esa teoría. Eso tiene un impacto social brutal. ¿Cuántos empleos tiene el comercio? El comercio representa el 26% del total de los empleos que hay en el país. Si calculamos que en el país hay 18 millones de personas empleadas, pues hablemos de una cuarta parte, alrededor de 4,5 millones de personas. 4,5 millones de personas que están trabajando directamente con el comercio. Sí. Tienen que ver directa e indirectamente. ¿Y le han llegado a usted peticiones para que se sienta a la mesa a negociar un poquito mejor para ellos? No, yo en general he sido una persona que tenemos conciencia social, nos parece que vigoriza la economía, le da fuerzas a la demanda y lo miramos con buenos ojos los incrementos mientras no sean exagerados. Esto es para diciembre y para enero, ¿cómo pintan las cosas? Los colombianos vuelven a estar activos el 15 de enero. Parte de los colombianos, y una inmensa mayoría, diría yo, salen a diferentes sitios y están en un plan de consumismo. Van a San Andrés, van a Cartagena, van a Santa Marta. Y hay un consumismo permanente, no se consigue puesto en un restaurante. El sector servicios es muy dinámico, los playeros hacen diciembre, yo no diría agosto, hacen diciembre y es la oportunidad del año, se recupera económicamente un sinnúmero de población informal que está dedicada a los servicios. Pongo categóricamente los que arriendan carpas, sillas, etcétera, en las diferentes playas del país. Ya en febrero todo el mundo está en su casa y trabajando. Todo el mundo está en su casa trabajando, viene la temporada escolar, eso siempre dinamiza un poquito, pero yo le tengo más miedo a febrero. Pero se espera que el año 2009 sea más duro todavía que este que ya fue duro. Yo pienso que hay altas posibilidades de que sea bien duro, pero altas, porque es que lo que no hemos podido saber es cuál es el impacto de la crisis mundial. Guillermo Botero, presidente de Fenalco, muchas gracias por haber estado en el radar. Paola, muchas gracias por la invitación, muy complacido de haber estado contigo y con todos los televidentes. Pues ojalá les vaya bien a los comerciantes y se generen
muchos empleos en esta temporada. Y ahora vamos con una de esas historias positivas que a veces se producen en nuestro país. ¿Quién se iba a imaginar que el Salto de Tequendama y otras maravillas naturales de Colombia habían sido la inspiración para uno de los más importantes paisajistas del mundo en el siglo XIX? Pues ni siquiera los especialistas en arte lo sabían. Pero un colombiano que no es escritor ni artista, sino ingeniero, Pablo Navas Sanz de Santa María, hizo ese descubrimiento por casualidad. Se obsesionó con el tema y acaba de publicar este hermoso libro de Villegas Editores. Interesante la historia, ¿cierto? Pues escuchemos cómo se la contó Navas a María Elvira Samper. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Navas, ¿quién es Frederick Edwin Church? Es tal vez el pintor más importante norteamericano del siglo XIX. ¿Y usted por qué se interesó en ese pintor para poder producir este libro? Cuéntenos. No, ese cuento sí es muy divertido. A ver. Hace unos 10 años, estando en el Museo Metropolitano, en Nueva York, sitio que yo frecuento cada vez que puedo porque me encanta en calidad exclusivamente de aficionado. Tal vez ya cansado de ver a los impresionistas, a los griegos, a los holandeses, a los que vamos todos a ver, sí, decidí entrar a una cosa que ellos llaman el American Wing. El ala americana. Entonces eso fue como una epifanía por usted entrar a ese ala. Entonces entro y voy caminando y uno de los más importantes y de los que estaban mejor resaltados era un cuadro tropical, de nuestro trópico. Entonces me acerco y leo que decía The Heart of the Andes, el corazón de los Andes, de un tal, para mí entonces, sí, Frederick Edwin Church. Entonces salgo, me compro un folletico en el almacén del museo y me encuentro esta maravilla que para mí era absolutamente desconocida. Fue como el descubrimiento de América por segunda vez. Por ignorante yo. Sí. Y en el fondo lo que pasa es que es el pintor más importante norteamericano y probablemente, como digo en el libro, paisajista, pero probablemente el pintor más importante universalmente reconocido que jamás haya venido a Colombia. Bueno, ¿y cómo descubre usted que Church decide venir a Colombia? ¿O por qué acá un gringo del siglo XIX pintando paisajes, el Tequendama y el Magdalena? Bueno, entonces voy primero. Entonces compro el librito y como dicen los jóvenes de hoy, me encarreto con el tema. Sí, se empelicula. Correcto. Compro otro y empiezo a leer y de golpe hay una notica de pie de página por allá que dice, esto fue escrito de una carta que escribió desde Mompox. Entonces digo yo, Mompox no puede ser. Y otra desde Guaduas, y me meto dentro del tema y me encuentro con el tema, o con tu segunda pregunta, que es que Church lee a Humboldt y decide venir a seguir la ruta de Humboldt, que entonces Humboldt era una de las personas más importantes del mundo, respetadísimo. Y que hablaba de toda la armonía del cosmos, etcétera. Entonces se consigue un amigo muy rico, joven, él tenía 28 años, más o menos de su edad, que se llamaba el señor Cyrus Field, y se vienen los dos a Barranquilla y siguen la ruta de Humboldt, se vienen por el río Magdalena hasta Honda, suben hasta Bogotá por Guaduas, Honda, Guaduas, después bajan por Fusagasugá hasta Ibagué, Cartago, bajan Cali, Popayán y siguen hasta el Ecuador, que era lo que más le interesaba, era ver los volcanes del Ecuador. Chimborazo. ¿Y por qué más el Ecuador? ¿Pero acaba pintando más sobre el Ecuador o va pintando más sobre Colombia? En este primer viaje más sobre Colombia porque pasa mucho más tiempo aquí. ¿Cuánto dura ese viaje? Pues de abril a octubre del año 53, 5 meses. No es mucho tampoco. No, lo que pasa es que cuando llega al Ecuador ya está cansado, él tenía planeado durar menos. Entonces, cuando llega al Ecuador, no ve bien los volcanes y queda un poco frustrado. Entonces, 3 años más tarde, en el año 57, perdón, 5 años más tarde, no 4, 3, 7, vuelve al Ecuador por Panamá y está concentrado. Hace dos viajes a Sudamérica, sí. Y después, durante toda su vida, él pinta cuadros tropicales, que son los que salen en el libro, que son todos, o en su gran mayoría, armados de, como hablábamos ahorita, haciendo cut and paste. Él cogía un boceto donde tenía unas palmas y lo ponía aquí
Claro, por eso uno encuentra, por ejemplo, un volcán en unos paisajes donde no es posible, si uno conoce la geografía nacional, ver el volcán. Es correcto. O sea que aparte de que no es un simple copista, por decirlo de alguna forma, sino que es que recrea sobre la base de elementos que va encontrando en el viaje. Exactamente, exactamente. Hay muy pocos que son una fiel representación de lo que veía. El caso del Salto de Tequendama. El Salto de Tequendama es el Salto de Tequendama y uno lo ve y sabe que es él. Sí. Pero yo diría que en su totalidad los otros son una mezcla de su mente basado en sus bocetos, algunos más fidedignos, es decir, uno sí puede buscar ciertos bocetos y ver que aquí hay una relación con este boceto, pero otros totalmente imaginarios. Ahí va mi pregunta. Él, digamos, pintó sobre el terreno, sí, montaba caballete, él hacía bocetos y pintaba en su lugar de y se los llevaba. Él hizo su viaje, aquí no dejó ningún cuadro. Hoy en Sudamérica no hay ningún cuadro, Church, de los óleos. ¿En cuánto que se calcula la producción de Church? ¿Cuántos óleos? ¿Toda la obra está concentrada en los Estados Unidos o está en colecciones europeas o museos europeas? La mayoría en Estados Unidos, casi todos en museos. Él venía, pintaba sus bocetos, algunos bocetos pequeños en óleo. Como verás, hay uno de la iglesia de Barranquilla, precioso, que es un óleo chiquito, pero es un boceto, ¿sí? Que él se llevaba y llegaba a su estudio y pintaba sus grandes óleos. Doctor Navas, y del encarrete, digamos, de averiguar sobre Church, ¿cómo dio el paso de cristalizar todo? ¿Cuánto duró primero que todo haciendo esa investigación? ¿Y por qué dio el paso de decir, oiga, yo quiero hacer un libro? ¿Y logró que el loco Benjamín Villegas se lo hiciera? Yo empecé este cuento hace como 8 o 10 años. ¿Sí? Y fui profundizando poco a poco, entonces me levanto el diario y lo leo y digo, no, esto es una maravilla. Me levanto las cartas, veo los bocetos. ¿Eso estaba en las bibliotecas públicas o en el museo? No, estaba en bibliotecas públicas y en museos. ¿Fue fácil el acceso? Sí. Facilísimo. La gente es amabilísima, queridísima y se fascinan que gente se interese en el tema. Claro, ¿sí? claro. Y pronto, de golpe, me encuentro que yo tenía un material maravilloso. Y paralelamente, que es la otra parte curiosa, María Elvira, yo llegaba aquí y hablaba con la gente y nadie conocía a Church. ¿Pero ni siquiera los artistas? Muchos no, unos sí. Beatriz González, obviamente, sí. Juan Cárdenas. Sí. Pero la mayoría de personas ilustradísimas y conocedoras del siglo XIX y los viajeros del siglo XIX decían, ¿y quién es Church? Entonces uno podría decir que usted con este libro nos está descubriendo a un pintor que nos registró nuestros mejores paisajes y del cual no teníamos noticia. Un poco pretencioso, pero sí. No, está bien. Bueno, sí, en el sentido de que aquí no lo conocíamos. Sí. Entonces, yo me encuentro y digo, oiga, ¿qué hago? Tengo esta maravilla de información, este cuento tan divino, ¿sí? Pero resulta que yo no sé escribir, yo soy ingeniero, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué hago con esto? Sí. Entonces dije, no, pues ensayemos. Y entonces me puse a la tarea ya de tratar de armarlo y de armar un libro. Sí. Tuve la inteligencia de no contarle a nadie. Con eso, si no era capaz, nadie me preguntaba qué había pasado. No fracasaba. Sí. y cogió fuerza y a la hora de la verdad encontré que había un material estupendo. Entonces ya al final, esto ya hace como año y medio, acudí a ciertas personas conocedoras, una de ellas Beatriz, sí. Mauricio Nieto, que entonces era director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, y les dije, y Benjamín, obviamente, y les dije, oiga, mire, tengo este cuento, sin ninguna ilustración todavía, simplemente el manuscrito. Sí. Y claro, ambos, o todos los que me dijeron, no, usted lo que tiene aquí es un cuento fantástico. Entonces, claro, eso me entusiasmó y le pusimos a ella más seriedad, y Benjamín, que pues amigo mío de toda la vida, que fue generosísimo en todo el proceso, en la Universidad de los Andes, que también se interesaron muchísimo y me apoyaron. Y este entonces es su hijo. Entonces ese es un hijo de esos que dicen que uno tiene después ya de viejo. Aparte de que yo sé que usted no solamente sembró un árbol, sino que es un aficionado a las palmas, ¿no? También tenemos una que otra palmita que compartimos, ¿no? Sí. Bueno, doctor Navas, muchas gracias, muy bonita la historia y pues muchos éxitos y de verdad es un libro muy recomendable porque queda uno maravillado de ver los cuadros del señor Church. Un gran pintor y un cuento muy divertido para los que nos gusta esos tipos que vinieron y vieron a Colombia. Muchas gracias, María Elvira. Gracias, doctor Navas. Bien bonita esta historia del ingeniero Navas. Y esperamos que también sean bonitas las historias que han encontrado en Medellín toda la Ibarúa.
Tola y Maruja entran al radar. Y entran al radar desde Medellín, señoras que andan comiendo buñuelo y natillita por allá. ¿Cómo van? Ve, este solo piensa en comida. No es por Navidad, señoras. ¿Y qué está diciendo? Que cómo nos va. Sí, que Ay, como... Zagalillo Alfredo. ¿Cuál Zagalillo? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Zagalillo? ¿Qué es eso? Zagalillo del valle vení, pastorcillo del monte llega. Bonito. ¿Qué hicieron las luces de Navidad de la sombrilla? ¿Qué las hicieron? Ay, Jorge, tuvimos que quitar los foquitos porque nos llegó una cuenta de energía. Ay. No les creo. Es que la recesión ya se siente a nivel mundial. Ve a Estados Unidos. Ya están cerrando fábricas y periódicos. Sí, la recesión en Estados Unidos, vea, ya es que se siente hasta en Hollywood, donde hacen las películas. Jorge, vos notabas que en las películas gringas, siempre que alguno se bajaba de un taxi, entregaba un billete sin esperarla de vuelta. Sí, salían corriendo. Ya le dieron la orden que tienen que esperarla de vuelta. Y que tienen que recatear. Sí. Eso está muy en la recesión. Ole Zagalillo, la Asociación Colombia Primero, la que recogió las firmas para la reelección, ya aclaró las cuentas. Están en eso, doña Maruja, están en eso, ya que van a aclararlas en cualquier momento, ¿yo? Hay maneses, que no se debería llamar Colombia Primero, sino Aclaren Primero. Ve, y hablando de cuentas raras, Maruja, supites que cogieron a 16 del Deportivo Independiente Medellín. ¿16? No son 11, pues. Como que cogieron también los suplentes. Ve, Jorge, antes de irnos a comercial, déjanos decir que nos estamos presentando aquí en el Teatro del Águila Descalza, aquí en Medellín. ¡Qué bueno! Y vámonos a comerciales con el villancico del día. Bueno, 1, 2, 3. Paraquitos del valle venid, guerrilleros del monte bajad, que la Corte Penal Internacional ya vendrá. Ay, y ya vendrán. Tola y Maruja después de comerciales al radar. Sigan cantando, señoras, sigan cantando, sigan. Ya vendrá. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Bueno, y seguimos con Tola y Maruja desde Medellín, que se están presentando además en el Teatro del Águila Descalza, ¿no, señoras? Ay, Jorge, si supieras cómo está de bonito Medellín, las luces divinas. Lindo. Vos sabés, Jorge, que lo mejor de Medellín es la belleza de sus mujeres. Sí. Por eso hay gente que cree que Maruja no es paisa. Ay, no, pues, fea voz. Es que deberías quemar pólvora a ver si se te compone la cara. Ay, hablando de pólvora, no quemen pólvora, por favor, no le den pólvora a los niños. De acuerdo. Ay, Zagalillo Alfredo, y muy preocupadas por la extradición de Diego. ¿Diego? ¿De Diego? ¿Cuál Diego? Respete mi hija, don Diego, él no es un narco cualquiera, don. Sí, Jorge, muy preocupada porque es que en esas cárceles gringas antes aprenden cosas muy malas. Vea, don Berna, que aprendió a escribir cartas. ¿Sí? ¿No supiste? Don Berna aprovechó diciembre para mandarle una carta. ¿Al niño Jesús? No, al niño Iguarán. Señora, Jorge, alias Don Berna y alias Don Diego, ¿no? No se le olvide el alias. Sí. ¿Alias? Sí. Jorge, queremos terminar, despedirnos con una campaña institucional de fútbol. ¿Campaña de fútbol institucional? Sí, institucional, sí. A ver. Sí, dice así, hincha del Nacional, desmovilízate, el Medellín te espera. Ay, tan bonita esta campaña. Señora, no sabía que Tola era del rojo, del poderoso. Tola y Maruja, abrazo grande desde Bogotá y las espero el martes. ¿Siguen el martes allá o qué?
Sí, sí. Bueno. Vamos a seguir aquí porque Medellín está hermoso. Hermoso, disfruten esa Medellín linda, iluminada, de verdad, un abrazo para todos los paisas que nos ven a esta hora en Medellín. A ustedes un abrazo, Tony Maruja, y le recordamos a nuestros televidentes, mañana viernes entrevista exclusiva con Fito Páez aquí en el Radar. Asimismo, desde hoy hasta mañana viernes a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, vamos a regalar boletas y una guitarra autografiada por el artista argentino. Usted debe ingresar a www.caracoltv.com/el radar y seguir las indicaciones allí anotadas. Señoras, no sé, señoras, Ahí está. señoras, Jorge. Pérez, es que mañana es Fito Páez en exclusiva y no se salvaron de la frase y esta es para ustedes directa, óiganla. Ay, nos tocó frase. Oiga, de Chesterfield. Uno se convierte, de Chesterfield, oye verá, uno se convierte en un buen grado en lo que son las personas con las que frecuentemente conversa. Hasta mañana, señora, digo hasta el martes, chao. O sea que yo me estoy pareciendo a Maruja. Es el colmo de malas. Oh, chao, señora, disfruten Medellín. Si esté fiel, no es unos cigarrillos. Si esté fiel, no son unos cigarrillos. Chao, señora, chao. Ustedes los esperamos mañana en la entrevista con Fito Páez. Muy buenas frases, fumador. Que sigamos hablando, que no va a noticiero, vamos nosotras. Un largometraje.